Hoy es 24 de septiembre de 1982. Me encuentro internado en el Hospital Psiquiátrico de Campo de Mayo, donde me trajeron desde que caí herido en las Islas Malvinas. Como no quería ver la guerra, me encerré en mí mismo y no tengo comunicación con el mundo exterior. Ni siquiera recuerdo mi nombre. Solo sé que todos me llamaban Pajarito. Amo a los pájaros y siempre quise volar como ellos. La posición física que adopté en este encierro es la de un pájaro. Hoy sucedió algo extraordinario. Llegó para visitarme y ayudar a mi recuperación mi viejo amigo Al. Alfonso es su nombre. Al no hace más que hablar y hablar y hablar. Yo solo quiero volar. Me cuenta que a él también lo hirieron en Malvinas. Y dice que Weiss, el mayor del ejército y psiquiatra que me atiende, lo trajo aquí para que le cuente todas las cosas que hicimos juntos. A Al lo atienden en el Hospital Militar Central, donde le están haciendo operaciones de cirugía estética. Solo se puede ver la mitad de su rostro, ya que las vendas lo cubren casi por completo. Pero sé muy bien que es él. Me repite que la guerra terminó y que tengo que reaccionar. Pero yo solo quiero volar. Al escucharlo, me acuerdo de la noche en que subimos a la terraza del depósito de carbón para conseguir algunas palomas. Desde ahí era fantástico, podíamos ver el puerto y las luces de los barcos. Me estiré tanto para agarrar una paloma que quedé colgado en el vacío. Al trató de agarrarme pero no pudo. Entonces volé hasta la montaña de carbón que había en la vereda. El pobre Al bajó corriendo y dice que me encontró pálido y lleno de sangre. Y antes de desmayarme le dije, lo conseguí, volé, fue hermoso. Esa primera vez que volé me sentí vivo. Nada interrumpía la inmensidad del espacio. No hay placer superior a estar solo en el aire. Querría ser como un pájaro y volar de verdad. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Marcelo Mardi y hoy les propongo homenajear a los héroes de Malvinas. Y para ello me acompaña el señor Oscar Luna, que es excombatiente de Malvinas y además psicólogo. Gracias, Oscar, por estar acá y acompañarnos. Bueno, gracias, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos ajetreados estos? Sí, son días ajetreados, son días de recuerdos, son días que se mueven cosas en cada uno de nosotros por ahí, de los que estuvimos allá. Y suponemos que también hay este es mi caso, pero supongo que también hay una responsabilidad social, digamos, de transmitir algo del orden de la experiencia vivida y algo de que colabore a trascender eso vedado, para poder encontrarnos con esa historia y poder leerla desde diferentes lugares, ¿no? Seguro. Les quiero contar que el texto con el que empezó este programa, y después vamos a tener otros más, pertenecen a mi obra de teatro Pajarito, Alas de Libertad, que está basada en la novela original de William Wharton, Birdie. Espectáculo que algún día ya lo iba a hacer, hasta tenía un subsidio del Instituto del Teatro, te cuento. Sí. Y fue justo en la época del Corralito. Ajá, bueno. Fue una época difícil como para intentar hacer una obra de teatro. Algún día lo haré. La acción de la novela se desarrolla durante la guerra de Vietnam y en mi adaptación yo la situé en Argentina en la época de Malvinas. Contame un poquito de tu historia, cómo llegaste, con tu infancia, cómo llegaste porque sos, aclaramos, no un militar que fue a las Malvinas, sino un soldado. Sí, totalmente. Por ahí las nuevas generaciones no saben lo que era por ahí ese contexto sociohistórico, aquel momento, en cuanto a lo que era hacer el servicio militar. Era un sorteo, era un tatimba, digamos, claro. Una cosa de estar a las 6, 7 de la mañana cuando se daba el sorteo, que creo que se daba una vez por año, un sorteo general de todos los pibes que teníamos 17 años, y al año siguiente cumpliríamos 18. Claro. Y que estábamos todos bastante movilizados porque, bueno, era como una suerte así de timba, donde por ahí a algunos les salía número alto y se salvaban, número bajo y se salvaban. Habría acomodo como en todo, ¿no? Sobre todo en este país habría acomodo como en todo. Habría acomodo, ¿no? Yo nunca lo pensé, pero por ahí sí, seguramente sí. Así que, bueno, mi ingreso fue por número alto a las Fuerzas Armadas, a lo que era Marina.
Yo estaba haciendo la conscripción, había estado 2 meses en Punta Indio, desde más o menos octubre, noviembre. En diciembre me trasladaron a un ente que era la mitad personal civil y la mitad militar, que era Electrónica Naval, que quedaba en la zona de Palermo. Y cuando se desencadena la guerra y cuando se plantea el conflicto, bueno, me convocan y como tantos otros que estábamos haciendo el servicio militar en ese momento, nos trasladan a Malvinas. ¿Pero estabas en Palermo en ese momento? En ese momento estaba en Electrónica Naval haciendo trabajos así más que nada administrativos. Yo como tantos otros fuimos con muy poca preparación. Sí. La preparación que por ahí tuvimos en el periodo de instrucción, que era, o sea, hacer blanco o manejar un fusil, una vez o 2 veces habíamos tirado 3 tiros. La verdad que era muy poca la preparación en el aspecto físico, en el aspecto de estrategia de guerra, táctico, y bueno, y hoy también recordaba en esto, yo fui escribiendo y pensando algunas cosas, pero lo que fue la llegada a Malvinas, ¿no? Te voy a preguntar, ¿qué día viajaron ustedes? ¿Antes del 2 o después? No, el 4 de abril. O sea que ya sabían todo lo que... Sí, claro. El 4 de abril, momentáneamente, o sea, fue inmediata, en la misma semana que se había tomado las Malvinas, que fue el 2 de abril, nosotros habremos llegado el 5 de abril a Puerto Argentino. ¿Y les dijeron directamente, el destino es Malvinas? Nos convocaron, nos dieron los pertrechos, nos dieron un fusil y nos llevaron a Palomar, donde, bueno, ahí partía un avión. La anécdota es bastante simpática, aunque marca algo de la crueldad de la guerra o la crueldad posterior. Seguro, sí. Las cosas en general terminan como empiezan. ¿No? Era un Boeing 747 sin asientos. Nosotros viajábamos a la mitad del avión y había atrás gente con sable y bayoneta, que venía de otras ramas, más que nada de ejército. Sí, y claro, sí. cuando despegó el avión nos fuimos todos para atrás y una revuelta así entre sable, bayoneta, gente, como un amontonamiento hacia atrás. Bueno, eso fue lo que, o sea, después fuimos a Punta Quilla, de Punta Quilla un avión que nos trasladó a Puerto Argentino. A Puerto Argentino, claro, sí. Y yo pensaba preguntártelo más adelante, pero te digo ahora, ¿cuál es tu opinión sobre el servicio militar que en ese momento era obligatorio? A ver, nosotros estábamos, desde acá yo te digo, podría pensarlo o sea, con todo lo que pasó a posteriori, ¿no? Me parece que primero que no haya una elección. El ejército es una cuestión, es una estructura jerárquica. Aparte que tener vocación. Sí, por supuesto, claro. O sea, que te manden obligatorio. Es como si mandaran, yo siempre digo a la gente, no sé, a aprender obligatoriamente medicina. Sí, claro. ¿Por qué? Me parece, ¿no? Claro. Sí. Hay gente que está preparada y que digamos que quiere aporta, claro. y que aporta, o sea, y que está de alguna forma, esa estructura jerárquica le da cierta contención. Claro. Y digamos hay una elección de, bueno, obedecer, soportar. Claro. Es parte de tu carrera. Sí, y con los límites, digamos, que la jerarquía impone, porque, digamos, nadie piensa por sí mismo. O sea, piensa en función de las órdenes que le van bajando. Seguro. Si vos esto justamente porque vos planteabas esta diferencia entre lo que es ser parte de las Fuerzas Armadas y ser un colimba, ¿no? Seguro, tal cual. Ser un conscripto implica que por ahí esa vía jerárquica nosotros no la teníamos tan... digamos, tan asimilada, claro. Asimilada, exactamente. Seguro, sí. O sea, no te digo un diseñador de modas, pero si vos querés ser odontólogo, ¿qué te tienen que quitar un año de tu vida para meterte a manejar armas cuando no es lo que vos querés? Totalmente. Me parece y aparte porque era una situación bastante, o sea, primero por todo el alejamiento de lo que es el medio familiar, y después porque éramos pibes que por ahí veníamos haciendo la secundaria y la verdad que veníamos o jugando al fútbol, saliendo, yendo a la cumpleaños de 15, digamos, viviendo esa vida
cuando por ahí una circunstancia como la que nos tocó, digo, también hay la convocatoria, hoy hablábamos de eso, la convocatoria en sí, uno se supone que también hay algo estoico ahí, ¿no? De que a uno se le juega. Si hay algo del orden de la posibilidad de la gloria, ¿no? De la posibilidad de la trascendencia, de la posibilidad de estar de una reivindicación histórica de un país, de una nación, frente a lo que nos fueron como planteando todo el tiempo, y uno puede reconocerse. O puede reconocer como el colonialismo, claro, ¿no? Entonces ese punto, esa disyuntiva, digamos, y esa posibilidad de estar en un momento histórico, también, bueno, hace que uno sea convocado y que de alguna forma entregue o esté dispuesto a entregar la vida, ¿no? Seguro, claro, sí. Y estaban, otra vez no los militares, pero los chicos Colimba, ¿estaban dispuestos a entregar la vida? Yo creo que sí, o sea... Claro, por ahí la misma situación te lleva a que no lo evalúa. Entregar la vida, uno empieza a reconocerse en ciertos actos que la verdad que no, bajo otras circunstancias uno se sorprendería y se sorprende, digo. Aparece algo del orden de lo irracional, aparece algo del orden de lo desconocido, de lo propio, que puede llevar, de hecho te lleva a matar a otra persona. Todos estamos preparados, nadie estaba preparado para matar a otro o para hacerle a cubrir un compañero, de hecho se daban esas circunstancias constantemente. Está bien. ¿Pudiste ver a tu familia antes del viaje a muy Malvinas? Poco, no, fue todo muy así, muy rápido. Me convocaron, fui al edificio Libertad, tomé los pertrechos, y ya en el mismo día estaba viajando. La verdad que tampoco, por eso, es también como uno llega, ¿no? Es decir, cómo uno va atravesando la adolescencia, las circunstancias de la existencia, pone las condiciones de cómo uno va a vivir el hecho en sí mismo. La verdad que yo venía en una historia bastante particular, había fallecido mi vieja cuando yo tenía 14 años, venía como en un sinsentido de existencia, que por ahí eso me dio como elementos, recursos para sobrevivir. Había otros pibes que estaban como mucho más apegados a una madre, a un padre, y que lo sufrían mucho más, ¿no? Sí, totalmente. Entonces contame eso, ¿llegaron a Malvinas? ¿Cómo era, de noche, de día? ¿Cómo fue eso? La llegada. Era inhóspito, era un lugar inhóspito, es un lugar increíble, ¿no? Puerto Argentino, Malvinas es un lugar increíble. En donde convergen, por ejemplo, casitas de tipo inglesa, de colores, de madera, una bahía azul encantada con gaviotas. Eso leía en tu nota, juego y juego y destino. Juego y destino, que hablabas de lo azul. Sí, y la verdad que, o sea, en ese contexto, una circunstancia bélica, en principio como que parecía desfasado. Pero la verdad, y por ahí también hubo como un rechazo. De hecho se había tomado las Malvinas 2 o 3 días antes, había como un rechazo de la población. Yo fui rápidamente a lo que se definió después como apostadero naval Malvinas. Te cuento así sintéticamente lo que hacíamos, porque era un trabajo que era el que nosotros fuimos a hacer como objetivo de trabajo, estratégico, que era como a los buques en general no le daba el calado para entrar a Puerto Argentino. Nosotros con un buque, que era el Bahía Buen Suceso, íbamos a la mitad del océano, descargábamos lo que sería el material bélico, los alimentos, que era la logística, y lo llevábamos con el buque a Puerto Argentino. Evidentemente fue lo primero que hundieron los ingleses, cortar la logística entre lo que sería territorio y la isla. Por eso el Bahía Buen Suceso, donde yo estaba, fue el primer buque que fue hundido, fue averiado y fundido, y nosotros bajamos en botes una noche de mucho frío, y bueno, más o menos estábamos a 4 o 5 kilómetros, y en botes llegamos hasta Puerto Argentino. ¿Estaban ustedes en el barco cuando...? Estábamos en barco, pero sonó una alerta roja, hubo una avería y hubo un rápido desplazamiento para poder
zafar de esa situación. El buque quedó hundido en Malvinas, el Bahía Buen Suceso. Y después ahí fue cuando tomaron el Forland. No, el Falkland, el Falkland es por eso. Cuando estábamos en Puerto Argentino, éramos, ponerle la tripulación 200 personas, empezamos a hacer diferentes tareas. Algunos seguíamos haciendo tareas de logística, otros se fueron a los diferentes barquitos que andaban rescatando gente, buques de rescate y de poner minas, o sea, había lugar de donde se iban poniendo como minas en el mismo océano para justamente frenar las embarcaciones de ellos. Y lo otro era justamente nosotros también empezamos como a hacer tareas dentro de Puerto Argentino y después fuimos al frente yo combatí con el BIN 5, que era Infantería Marina, ¿no? Claro. En Monte Sapperhill. Sí. El viernes 2 de abril de 1982, el gobierno militar de la Argentina recuperó las Islas Malvinas. A las personas las arrastran, somos títeres. Y simplemente por ser varón, tener 18 años y ser un soldado, me llevaron a mí también. Si este era de verdad un país libre, ¿por qué me obligaron a hacer lo que yo no quería? Yo solo deseaba volar. Pero nada pude hacer. Los poderosos lo tenían todo perfectamente planeado. Estaba todo decidido. Al, mi amigo, que también era conscripto, estaba orgulloso de ir a combatir. Pero ahora que lo escucho hablarme, veo que está roto por fuera y por dentro. El 7 de abril, el gobernador Menéndez asumió sus funciones en Malvinas. El sábado 10 de abril, ante el fervor de miles de personas en Plaza de Mayo, el presidente Galtieri amenaza: si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El 1 de mayo, cuando empezó el bombardeo inglés sobre Puerto Argentino, yo tenía mucho frío y mucho hambre y me preguntaba: ¿a dónde está la comida que nos mandan desde todo el país? La libertad no existe, todo es una mentira, somos esclavos, solo los pájaros pueden ser libres. El 14 de junio, el gobernador le comunicó al presidente que los soldados que quedaban con vida estaban agotados y no daban más. Y el presidente, cómodamente desde su despacho, le dijo que había que seguir adelante y pelear con espíritu. Ese día se firmó la rendición. Qué fácil les resulta hacernos a todos iguales. Nos ponen uniforme, nos dan un fusil y somos números en la lista de una compañía. Se deshacen de nosotros dándonos de baja o nos convierten en desaparecidos. Si pudieras alcanzarte la yugular y mordértela, también habría un formulario dentro del sistema que explicaría tu caso. El 20 de junio me trasladaron, herido, en el buque Canberra. Un enfermero británico me dio comida y me dijo: feliz regreso al hogar. Cuando llegamos a Puerto Madryn, no nos dieron ni un café. Nos despidió mejor el enemigo que lo que nos recibieron nuestros compatriotas. Los médicos argentinos solamente hablaban de la clasificación de Argentina al ganarle 2-0 a El Salvador en el Mundial de España. ¿Hay alguna guerra que justifique la pérdida de vidas humanas? Estamos todos locos. Bueno, este es otra parte del texto adaptado para esto de la radio, de esta obra Pajarito, Alas de Libertad. Está muy bueno. ¿Sí? O sea, la obra obviamente es no es un relato, o sea, hay diálogos y demás, pero bueno, yo como que lo readapté para poder leerlo hoy acá. Seguimos acá con el señor Oscar Luna. Ahora después voy a leer también una parte de unas notas de él. ¿Cuántas notas tenés escritas? Tengo tres en diferentes momentos. En página 12 me fue publicando en la parte de psicología. Desde mi profesión como psicólogo y un poco en función de dar un tratamiento a la problemática específica de los veteranos de guerra, qué es lo que por ahí ocasiona o lo que se puede pensar como lo que ocasiona la situación traumática, ¿no? Y en algún otro momento, más en Marta Dillon, se interesó en una nota que era como en tono de comedia, un poco un juego, digamos, hasta donde de algunas situaciones límites el juego, digamos, si el grupo nos brinda un atajo como para
para resolver algo de lo cruel, ¿no? Claro, o resolver o salir o poder hacer algo con eso que nos viene como de la realidad, de lo más duro, lo más pesado de la realidad, la crueldad de ese momento. Sí, sí. Esa nota se llama Juego y Destino. Sí. La de página 12. Sí, sí, sí. Las otras son... las otras son Soldado al Síntoma, que es y la otra Pasajeros del Tiempo. En la primera básicamente lo que trato es sobre un artículo de Freud sobre el amor y la muerte, que me pareció interesante. Freud lo que plantea es contanos eso, que sí, realmente está sí, bueno. Claro, el tratamiento convencional que le damos a la muerte, sí, ¿no? Sí. Que en tanto la tratamos nos pensamos como observadores, y bueno, y ante la muerte de un ser querido o de una persona, lo que planteamos es ¿por qué se murió? Se murió, digamos, porque fumaba mucho y no se cuidaba. Claro, tratás de justificarlo. Justificar, fundamental la muerte, cuando en realidad la muerte es parte de la situación de la existencia, ¿no? Entonces, lo que plantea Freud es que en la situación de guerra, si no te pega el primer misil, te pega el segundo o el tercero, entonces, y que los soldados no mueren de uno a uno, aunque también mueren de uno a uno, pero si no mueren en multitudes, con lo cual la muerte ya no se deja desmentir. Esto es lo que ocasiona la situación traumática. Una situación donde la muerte se presentifica, está ahí y es parte de lo que de la convivencia cotidiana, ¿no? Seguro, claro, sí. Sí, no, terrible, estaba pensando, o sea, no es un trabajo en que, bueno, si te sale mal, lo hago mañana, claro, ahí convivís con algo lo más terrible que es la muerte, claro. Absolutamente, sí. Con el marco de improvisación y desorganización que había en las fuerzas, sí, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Eso contamos, o sea, ¿ustedes lo sentían? No, sí, nos sentíamos que en este plano jerárquico, en esta estructura jerárquica, también aparecían cosas de ese orden de desorganización, y también de los temores, ¿no? De los propios temores de las personas que por ahí, aún eligiendo la carrera militar, no estaba preparado para una situación tal. Entiendo, sí. Y nosotros por ahí con 18 años estábamos bastante más jugados que con un tipo de 45 o 50 años que tenía hijos, que tenía una vida hecha, y que se aferraba a la vida de un modo distinto al que nosotros nos intentábamos aferrar, ¿no? Seguro. Entonces, bueno, ahora te voy a pedir si me contás lo del batallón, lo que decís en tu nota, el batallón Puloy, ¿no? Porque es como que eran muchachos que nos llevaron para barrer. No, claro, era viste, como digamos, o sea, la cultura tiene su peso, ¿no? No dejamos de ser argentinos aún en una situación de guerra. Claro. Cuando yo te contaba lo que hacíamos un poco con el tema de la logística y qué sé yo, el tema es que había que laburar muchísimo. Nosotros laburábamos 6 horas por 6 horas, como siendo muy, digamos, muy pibes, pero a la vez como gente que eligió eso, que es ser estibador, que tiene una fortaleza, que tiene una preparación, con lo cual nosotros intentamos buscar como atajos como para sobrevivir a esa situación. Claro. Uno de los atajos que encontramos fue armar esto que era lo que un grupo que limpiaba el buque, nos denominábamos en esa época, estaba como el tema del batallón Puloy, el Puloy como viste, como elemento de limpieza. Sí. Entonces conformamos el batallón Puloy. Básicamente el batallón Puloy lo que hacía era ir por los camarotes, trataba de rescatar alguna bebida para tomar, se reunía, charlaba, se reía y trataba de encontrar de acceder a alguna información que pudiese entonces manejar la situación con los demás colimba, ¿no? Es decir, el que maneja la información maneja cierto poder. Seguro, ¿no? Sí. Entonces es un parte de un juego, ¿no? Claro. Y esto fue en una goleta, ¿no? La Fuerland. No, eso fue en el Bahía Buen Suceso. Ese fue en el buque de Bahía Buen Suceso. Está bien. ¿Y esto de la goleta que después la llamaron Penélope, que es otro barco? Este es otro barco que tuvieron compañeros nuestros. Yo no estuve en Penélope. Penélope hizo un recorrido. Sé poco de la historia también. Está. Pero hizo un recorrido por los diferentes lugares. Y iba como rescatando tripulantes de los diferentes lugares que van quedando. Imagínate que en una situación de guerra se van desplegando estratégicamente fuerzas.
algunos fueron quedando aislados también, ¿no? Entonces, como el Penélope tenía como esa misión de ir como abasteciendo esos diferentes lugares que habían quedado como aislados a partir de la misma situación de guerra, ¿no? Pero ese fue un barco que lo tomaron allá, ¿no? Sí, pero la verdad es fue un compañero mío que fue compañero mío, estuvo conmigo en el Buen Suceso, y después hicieron esa expedición y él escribió un libro sobre eso, pero que yo no manejo toda la información, no quisiera avanzar sobre algo que no desconozco. Está bien. Oscar, contanos, ¿volviste después a las islas? No. No. Porque creo que hubieron, hace unos años hubo vuelos. A cada tanto vuelven algunas personas. La verdad que no está dentro de mis planes, no está dentro de, ojo, si me ofrecerían volver lo pensaría y por ahí vuelvo. Pero yo sé que hay otros pibes que tienen mucho más necesidad de volver, inclusive por ahí hay hijos, hermanos, padres que sí tienen deseo, interés y necesidad de ir, de ver ese lugar donde se quedó un ser querido, y bueno, eso de algún modo aliviana, ¿no? Permite, creo que es parte de un proceso de duelo también. Seguro, sí. Porque acá hay creo en la provincia de Buenos Aires hay como una reproducción, ¿no? Del cementerio de Malvinas. Sí. Pero el tema es justamente cómo se posiciona uno ante la pérdida, ¿no? Creo que yendo por ejemplo al caso de los suicidios, que hoy casi supera el número, si bien son 200 y la cantidad de muertos en Malvinas son 600, hay una cantidad enorme, es una cifra enorme. Yo creo que justamente el tema de lo silenciado, el hecho de esta exigencia de los militares de no hablar de lo que pasó en Malvinas, más un pueblo, sumado a un pueblo, vamos a decir, lo que no quería escuchar demasiado. Es muy nuestro, ¿no? Las derrotas no se habla de eso. Absolutamente. Yo creo que no posibilitó que algo de esa pérdida pudiese ser tramitada. Entonces, no se hizo un buen trabajo de duelo en muchos de los casos, y quedó casi como un rasgo melancólico el soldado que sigue pensando ser veterano de guerra. Yo soy veterano de guerra, pero aparte soy profesional, soy padre, soy hijo, soy tío. O sea, soy actor. Esto que ahora vamos a hablar de eso, que vos también haces, y que de alguna forma es un oficio liberador, ¿no? Claro, seguro. Cuéntame, vos ya querías, ¿te gustaba la vocación, te gustaba la psicología antes de apareció ahí, viste que uno no tiene todavía. Yo me iba a inclinar por medicina, iba a hacer pediatría, y la verdad que ahora trabajo en un hospital, así que trabajo en diferentes lugares, pero también trabajo en el Hospital Piñeiro. Soy coordinador del Comité de Adicciones y el Comité de Violencia del Hospital Piñeiro. Trabajo codo a codo con los médicos, pero bueno, salió más la vocación de pensar algo del orden de lo anímico y de los atravesamientos de las circunstancias de existencia de cada uno. Me parece sumamente interesante, ¿no? ¿Y te habrá ayudado por ahí, no, también la profesión para vos mismo? Creo que en algún momento jugábamos un poco con los que ingresábamos en psicología, si de alguna manera no era una búsqueda de reparación de algo de lo propio, ¿no? Búsqueda de abrir alguna pregunta, algún sentido en relación a lo que nos pasaba a cada uno de nosotros. No lo sé. Está bien. No lo sé. Creo que uno hace un recorrido profesional y de repente tiene un espacio terapéutico donde va tratando diferentes cuestiones, y bueno, eso es un crecimiento personal en sí mismo, ¿no? ¿Y cómo fue entonces en Malvinas? ¿Hasta cuándo estuvieron? ¿Hasta que fue la rendición o ustedes? Nosotros nos rendimos un par de días más allá de lo que se rindieron todos. Creo que hubo un día por lo menos de diferencia desde el BIN 5 al BIN 3, se rindió un día después que lo hizo en general todas las demás fuerzas. Había como había un notable deseo en ese momento, intención de lo digo sinceramente, ¿no? De morir en Malvinas, ¿no? Había como, y en un momento dado fuiste ahí
a algo, Algo, no, claro, no, sí. no, es insoportable de repente volver, es un vacío absoluto y de algún modo sabes que la vida ya cambió, o sea, esa marca claro. introdujo un antes y un después, Claro, sí. y que uno está dispuesto a entregar la vida y quiere entregar la vida. Creo que muchos de los veteranos de guerra, si todavía están dando vuelta con la cabeza en la cabeza en esa cosa del volver, es porque parece como que hay algo que no se pudo llegar a terminar de realizar, que es esto es hasta las últimas consecuencias. Sí. Digo, vine a algo, ahí, una vez que estás acá y ya estás acá, claro, sí. Basta, no me saqué, Tal déjame cual. ver qué pasa. Sí. ¿No? Y este dato que yo leí por ahí en el relato de la obra de teatro, que lo saqué también de libros que leí, ¿es verdad que era mejor la despedida del enemigo que como te recibieron los compatriotas? No sé, no siempre, no siempre. O sea, eso en el libro yo leí que, bueno, la persona recibía como una atención más cuidada por los médicos ingleses y después en el quirófano argentino hablaban del mundial. Es verdad, en parte. Habrá de todo. O sea, hay matices. Habrá de todo, hay matices, pero básicamente creo que yo lo que recuerdo así fuerte es la mirada de muchos de los de gente del ejército inglés mirándonos como diciendo estos pibes claro. aguantaron y la verdad que nos veían así como una cosa de mucha indefensión, mucha vulnerabilidad de parte nuestra, tanto en la ropa como en el armamento, claro. Entonces era como una imagen bastante, o sea, fuerte esto de que ellos estuviesen, parece, soldados profesionales contra un ejército de chicos harapientos, digamos, claro. una cosa media de medioevo nuestra. Y yo me acuerdo eso de las colectas que se hicieron, la gente donaba joyas, bueno, los colegios se hacen tortas, chocolates, ¿les llegaba de verdad? Muy poco, la verdad muy poco, sí, la verdad muy poco, pero... y quedó mucho en la compañía, en la Falkland Company, había como un hangar ahí donde había chocolate, y eso lo descubrimos cuando caímos detenidos, digamos que ya estábamos trasladándonos al campo de concentración que era en el puerto. Pero no llegó por la corrupción nuestra que no llegó, o porque porque los ingleses lo tenían antes. No, yo creo, a ver, ahí había problemas de logística para hacerle llegar a las primeras líneas determinadas cosas. Claro. Entonces este canal de comunicación estaba como bastante cerrado. Sí. Pero aparte había algo del orden de la corrupción, evidentemente. Sí, ¿no? Porque claro. Exactamente. O sea, el oro, el dinero. La gente se desprendía de las joyas, me acuerdo que era ATC, era, claro. No lo viví porque estaba allá, pero me han comentado situaciones de gente que se ha sacado los aros y los ha entregado. Tal cual. López y John Ward. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin dudas heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad, junto al río Inmóvil. Ward en las afueras de la ciudad por las que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas. Y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender.
Bueno, lo que acabo de leer no es mío, obviamente, es un poema del señor Jorge Luis Borges, se llama Juan López y John Ward. Bellísimo. Sí, me parece, bellísimo, ¿no? Que sí, venía sí, como justo para esto. Sí, sí. Y también, nada más brevemente, la labor de los centros de excombatientes. ¿Perteneces a...? Mira, no pertenece, sí pertenecí, o sea, a ver, todos, me parece que el hecho fue tan tapado, tan vedado, tan silenciado, que un poco la tarea en algún momento de las organizaciones del veterano de guerra fue un poco hacer emerger la problemática de los veteranos de guerra, sí, ponerlos en escena, o sea, ubicar algo de, digamos, de lo que estaba pasando, de la gente que había vuelto, cómo había vuelto, y en ese sentido colaboré con el área de salud de la Federación de Veteranos de Guerra en algún momento. Colaboré un poco con los grupos, armamos algunos grupos, trabajamos con algunos de los muchachos. Vos sabés que el tema del veterano de guerra, como viste, como una circunstancia fuerte de existencia, te da como un lugar en la referencia social. Claro, el tema es que también el riesgo es quedar nada más que atrapado a ese nombre, veterano de guerra. Claro. Y justamente que eso te mantenga en bajo ese rótulo, ¿no? Seguro. Definitivamente. Siempre mi distinción entre los que son militares de carrera y los soldados. Los militares han vuelto de allá y siguen con su sueldo. Claro. Los soldados o los veteranos de guerra tienen algún resarcimiento del Estado o han recibido algún, no sé si una jubilación, pero hoy sí. Hoy sí. Después, o sea, desde que volvimos hasta el año 92 no recibimos ningún 10 años. Empezamos a cobrar una pensión muy baja y ahora estamos en una pensión que más o menos, si bien no nos permite vivir de eso, pero por lo menos aporta, suma. Ojo, te está hablando un tipo que está en actividad y tiene una profesión. Seguro. Hay que ver un tipo que quedó diezmado, que tiene que salir a alquilar, que tiene su familia. Evidentemente con eso que el Estado le entrega, no. Seguro, sí. Antes de despedirnos, te quiero preguntar algo que yo siempre consulto. ¿Alguna vez te sentiste dentro de una burbuja? ¿Quisiste salir? He vivido parte de algunas circunstancias como viajando en una burbuja. Tiene de intenso los colores que se van como que nos permiten ver la realidad de diferentes modos, ¿no? Qué sé yo, nunca me sentí del todo en una burbuja, nunca me sentí del todo afuera de una burbuja. Y para despedirnos te quiero leer una frasecita que encontré, que es una frase de la sabiduría china, y después te quiero pedir nada más, si para despedirnos podés leer una frasecita de tu nota, que me la leíste hace un rato y me parece fantástico. ¿Puede ser? Dale. Mira, esto que yo elegí me parece para cerrar está bueno. Acabo la frase que es de la sabiduría china. Una nación goza de paz y prosperidad cuando el sable está mohoso, vacía la cárcel, el granero lleno, la escalera del templo gastada, la del tribunal llena de hierbas, enaltecidos los artistas y honradas las conductas rectas. Buenísimo. Mira, yo le escribí algo así: la muerte no se habla, se sufre melancólicamente. La muerte es pensar que el próximo misil es siempre para uno, es estar solo con los otros, es cruzar miradas de lágrimas, es ahogarse en la distancia, es aferrarse a los latidos del corazón, y es más, es mucho más. Es volar en pedazos y reconocer la propia ropa en el aire. Es buscar una respuesta donde no existe ninguna pregunta. Buenísimo. Oscar, muchísimas gracias, infinitamente gracias por estar acá, acompañarnos en este programa y por interiorizarnos un poquito de este tema. Bueno, gracias a vos, Marcelo, en serio. Sentimos esto como una responsabilidad, pero también como un reconocimiento. Seguro. Así que gracias a todos ustedes y el homenaje entonces a los héroes de Malvinas. Gracias. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es
un monstruo